Así tengan todos muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a la 41ª Semana Teológica del Instituto de Teología para Religiosos, del ITER, que desde el inicio se viene realizando junto con la Universidad Católica Andrés Bello. En esta ocasión vamos a trabajar pues el tema Iglesia, Universidad, Cristianismo, Cultura en 4 tiempos. Durante estos 4 días vamos a estar viendo cómo se relacionan estos términos y lo haremos a través de diversas ponencias. En el día de hoy vamos a ir explicando la dinámica que va a ser muy particular pues de nuestros encuentros. Pero para darle ya la apertura oficial a nuestra 41ª Semana Teológica, vamos entonces a escuchar al padre Manuel Antonio Teixeira Sequeira, que es el director del ITER y al mismo tiempo es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Les pido un aplauso para el padre Antonio. Bien, ante todo, gracias por su presencia. Mirar la realidad y mirarnos a nosotros mismos. Esto pretende esta semana teológica. La teología puede convertirse en una ciencia cuya única ocupación es la teología, donde los teólogos se hablan a sí mismos en un lenguaje que solo interesa a la comunidad científica reducida, o puede establecer un diálogo con el entorno. Por tradición, el ITER, como Facultad de Teología, ha establecido siempre un diálogo con la realidad. El diálogo que nos ocupa en este momento tiene que ver con situaciones a las que no somos ajenos ninguno de los venezolanos. Es necesario construir caminos de paz y de diálogo en nuestro país. Como cristianos no podemos quedarnos en el revanchismo estéril o en el desinterés suicida. Como académicos debemos ir más allá de la simple crítica. Es preciso proponer caminos viables de salida. El diálogo no es una tarea fácil, pero cristianos y académicos estamos llamados a trabajar para que nos reencontremos como venezolanos. La migración es un reto del planeta. Hoy leía una noticia que decía que Europa se está planteando construir muros para contener los miles de migrantes que desde el este y desde el sur huyen de situaciones de guerra y de hambre, no para buscar beneficios, sino para ayudar a los que quedan atrás. Es triste ver cómo la solución está en cerrarse y no en abrir nuevos espacios financieros y sociales que puedan dar nuevas oportunidades a países del tercer mundo. La crisis mundial en este campo no tiene precedentes en la historia de la humanidad. De nuevo estamos como académicos y como cristianos llamados a no quedarnos de brazos cruzados. La indiferencia no nos ayuda. Por último, necesitamos mirarnos. Una historia del papel de las universidades católicas en Latinoamérica es una primera mirada a nuestro ser. Es una mirada centrada en lo académico y en lo cristiano. Pero a esta mirada la acompaña una segunda, que ve las instituciones eclesiales en su entorno. ¿Nos traga el entorno o estamos dando luces a esta realidad? Esta es la cuestión. Y para dar luces a esta cuestión, hoy estamos presentes en un lugar académico, sentados juntos académicos, estudiantes y cristianos, para un necesario discernimiento para llegar a ser fieles al seguimiento de Jesús. Nos toca a nosotros después, en nuestras mesas de trabajo, dar también nuestra contribución. No se trata solo de lo que dice el ponente, se trata de lo que cada uno puede aportar. Bienvenidos a esta semana. Durante 4 días, entonces, estaremos reflexionando estos 4 términos
Y cada día vamos a tener la misma dinámica. En un primer momento tendremos alguna conferencia de un teólogo, en este caso el día de hoy será el padre Pedro Trigo, jesuita, ya diremos parte de su currículum, no todo porque si no va a ser más largo el currículum que la conferencia. Luego tendremos dos reacciones. Hay dos personas para cada conferencia que se ha preparado, ya han leído la conferencia y han escrito sus respectivas reacciones. Y cada uno de ellos tendrá entre 5 o 7 minutos para poder comentar estas reacciones. Posteriormente, entonces, pues nos iremos a trabajar en las diversas mesas que ya a ustedes les han llegado y ya en su momento pues indicaremos cómo vamos a trabajar en ellas y dónde estarán ubicadas. Pues bueno, sin más, vamos entonces a darle la palabra al padre Pedro Trigo, jesuita venezolano de origen español. Estudió letras y filosofía en las universidades católicas de Caracas y Quito y se doctoró en teología en la Universidad Pontificia de Comillas. Desde el año 1964 a 1966 tuvo contacto con Monseñor Proaño en el Ecuador, sintiéndose comprometido con el tipo de iglesia y de pastoral que él representó. En 1973 fue discípulo de Gustavo Gutiérrez en Lima. Desde ese año pertenece al Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela. Es profesor de teología y es miembro del Departamento de Investigaciones del ITER, del Instituto de Teología para Religiosos, asociado a la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y a la vez Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ha participado como experto en el Concilio Plenario Venezolano del 2000 al 2005 y es uno de los teólogos latinoamericanos más reconocidos. Vive en una zona popular y camina junto a cristianos de distintas comunidades. Recibamos entonces al padre Pedro. A mí me gusta caminar, pero lo que no puedo es estar parado. Bueno, el tema es discernimiento cristiano de la situación. Este es el tema que vamos a tratar de apuntar un poco, ya que no hay tiempo para desarrollarlo, ¿no? Primero, características de la época que comienza. Es una época que se está abriendo y no me refiero al sentido de época como estudiábamos nosotros ya desde primaria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. No, no es en ese sentido. Es en un sentido muchísimo más amplio de lo que es el. Ya lo iremos desarrollando. Está caracterizada porque su ámbito es todo el mundo y toda la humanidad, hasta el punto de que todos estamos virtualmente presentes a todos y podemos interactuar en tiempo real. Es una novedad, existía antes esa posibilidad, pero no podemos hablar todavía de historia universal, porque no todos somos sujetos, sino solo las corporaciones globalizadas y los grandes financistas y las grandes potencias. Por eso, sus mercancías y sus personas, los empresarios, los gerentes, los grandes técnicos, los turistas, se mueven por todo el mundo, pero los del tercer mundo no tienen acceso libre al primero. Por eso, aunque sus decisiones nos afectan a todos, son sus decisiones y no las de la humanidad como un cuerpo social personalizado y articulado
que desgraciadamente no existe todavía. Queremos especificar que aunque no seamos sujetos de esta figura histórica en el sentido preciso de que nuestras decisiones no marcan el rumbo porque otros le imponen el rumbo inconsultamente, imponiéndose por la fuerza de la ciencia, la técnica, la organización y el dinero, podemos ser sujetos humanos en el sentido de que nos responsabilizamos de nosotros mismos y de nuestro entorno y de que asumimos esta responsabilidad haciendo justicia a la realidad, tanto la nuestra como a la realidad, no solo en la que estamos, sino a la que pertenecemos. Prosiguiendo con la caracterización de la época en la que vivimos, habría que especificar que está caracterizada no solo porque las decisiones de los que mandan afectan a todos, sino que afectan también a la naturaleza, a la vida del planeta y por consiguiente también a la vida de la humanidad. El grado de empoderamiento de la especie humana ha llegado al punto de que puede incidir sobre el resto de la Tierra y más en concreto sobre la vida del planeta, tanto para optimizarla como para destruirla. Esto es lo más novedoso y decisivo de esta época que se abre. Pero hay que tomar en cuenta que la dirección que ha tomado este poder no es una dirección biófila, sino de ruptura del equilibrio ecológico que pone en peligro la vida de modo tan contundente que si no se toman decisiones radicales en estos años, no va a ser posible evitar la catástrofe. Habría que hacer notar que la dirección letal que ha tomado el uso del poder tiene que ver con su carácter insolidario. Como los que mandan no tienen en cuenta a los demás seres humanos como sujetos, tampoco tienen en cuenta a la tierra como sujeto y llegan incluso a ignorar que ellos mismos son terrenos de la tierra. Es la expresión que utiliza el Génesis, ¿no? Adán, Adamá. Porque se asumen como poder que entiende todo como materia prima para lo que quieran y pueden hacer. Incluso ellos mismos entienden así como materia prima. En el fondo, esta dirección dominante se sigue porque los implicados en ella no tienen la mente puesta en hacer justicia a la realidad, tanto en concebir, sino en conseguir los objetivos que se trazan, que son siempre puntuales y que no toman en cuenta la realidad, sino una red inextricable de relaciones, que no toman en cuenta la realidad como una red inextricable de relaciones que configura una estructura dinámica en la que, sin embargo, también ellos están implicados. Y hay que decir que no cabe humanización sin hacer justicia a la realidad que somos y a la que pertenecemos, y que la deshumanización con poder lleva a la catástrofe. Esta época en la que estamos entrando y de la que estamos empezando a tomar conciencia es la que sigue, es la edad antigua, la edad media. No, ¿cuál es la época anterior? La que comenzó cuando se inventó la ganadería, la agricultura, el trabajo con el barro, tanto en la construcción como para fabricar utensilios, la cantería, el laboreo de los metales, y todo ello mediante el desarrollo de la ciencia, de la técnica, lo que permite que unos pocos pudieran alimentar a muchos. Y por eso el surgimiento de la división de trabajo y las ciudades, los reinos y los imperios. Esta época se vio tan valiosa que los que llegaron a ella, que es la parte sur de Asia
la parte sur de Europa y norte de África, y en América Latina, los aztecas y los incas, bueno, antes habían llegado los mayas, ellos no consideraron humanos en sentido pleno a los que no habían llegado. Por eso a los griegos les parecía bien entender la lengua de los egipcios o la de los persas, pero la de los escitas que estaban arriba, como esos no eran gente, pues esos hablan bárbaro, por eso lo de bárbaro, porque no le paraban, por eso como no tenían interés, de ahí viene. Esta ignorancia de la humanidad de recolectores y cazadores llega a tal punto que para los autores de los primeros capítulos de la Biblia, Dios pone a los primeros seres humanos en un espacio acotado como tierra fértil y con regadío y árboles frutales para que lo cultivaran y lo cuidaran. Y anotan que sus dos hijos fueron respectivamente agricultor y ganadero. Esta sería la vida propiamente humana, que habría comenzado unos 10.000 años antes de Cristo, desconociéndose 900.000 años de historia humana. Fíjense que es cualquier cosa, ¿no? Así comienza la Biblia. O sea, no estamos hablando de la Biblia, que para nosotros es un libro sagrado. Pues bien, esta es la época que está acabando de pasar. La que nace está montada sobre ella, pero la supera sustancialmente. Quiero notar que los mayores nacimos en ella y somos testigos del cambio. Esta época, desde el punto de vista de la geología, es denominada por los científicos antropoceno, porque es una época definida por la elección humana, en la que el riesgo dominante para nuestra supervivencia proviene de nosotros mismos. Virtualidades y peligros de nuestra época y dirección superada. En la época en que estamos entrando, no solo es posible mejorarlo todo exponencialmente y mejorarnos a nosotros mismos, la ingeniería genética. Por ejemplo, la generación de nuestros padres comienza una edad nueva. No solamente está la infancia, la adolescencia y la juventud, la edad madura, y ahí no se pasa la vejez, como se pasaba antes, sino se pasa la tercera edad. Es una novedad impresionante. O sea, que sí saben novedades humanizadoras, que es la ingeniería genética. Bueno, en Venezuela, ¿no? De mediados de los años 30 a mediados de los años 70, aumentó la expectativa de vida 50 años. Una cosa impresionante. Ahora, que aumentara tanto no equivale a que nosotros seamos más humanos que los anteriores, porque el tiempo de vida más que tenemos lo podemos emplear para humanizar. O sea, es una potencialidad, una posibilidad, pero es ambivalente. Está ya en marcha el proyecto de hacer superhombres inmensamente repotenciados y subhombres con alguna cualidad sobresaliente, pero sin libertad para que sirvan a los superhombres. De manera que la humanidad actual sería mera materia prima de lo que vendrá. Es la manipulación genética. El descubrimiento de la genética y la nanotecnología basada en los circuitos integrados permite modificar radicalmente a los seres humanos y a todos los seres vivos. Por eso se está trabajando por retardar la vejez, incluso porque no llegue y hasta para que no llegue la muerte.
¿Es esto sensato? ¿Es humanizador? Lean un cuento en el Aleph que se titula Los Inmortales de Jorge Luis Borges, que contempla esa posibilidad y ve que es espantosa. O sea, que ellos quieren morir, pero como son inmortales y no pueden morir, tratan de ser vegetales. Es un término que todo se repite interminablemente. También está en marcha el proyecto no solo de explorar el espacio, sino de poder vivir establemente en él, incluso en otros planetas. Todos hemos visto la Tierra desde fuera, desde las cámaras de los satélites, y esta externalidad respecto de la Tierra, cosa que antes sería totalmente inconcebible, opera en el imaginario haciendo soñar múltiples posibilidades que espolea la ciencia ficción, sobre todo cuando se proyecta en películas. Pero también nos hace ver que somos indefectiblemente terrenos de la Tierra, porque a donde vayamos tenemos que llevar las constantes de oxígeno e hidrógeno, de presión, de luz, de temperatura, de humedad y también agua y alimento. Es decir, que tenemos que llevar la tierra con nosotros para que podamos vivir, porque somos tierra. ¿Llegaremos a sacar las consecuencias de la solidaridad con todos los vivientes que entraña esta pertenencia a la tierra? ¿O nos obstinaremos en definirnos por el poder y ampliarlo indefinidamente sin que haya ninguna restricción sino nuestra voluntad? Estamos hablando en primera persona de plural, pero tenemos que tener en cuenta que ese colectivo, que es el sujeto de la dirección dominante de esta época, al menos del comienzo de ella, es solo una ínfima minoría de la humanidad que no se siente solidaria con el resto y más radicalmente que ni siquiera se siente perteneciendo a él. La dirección dominante de esta figura histórica está concebida por sus autores como un presente que se agranda indefinidamente. Ya hemos acabado con los ensayos, por tanto, el pasado ya está muerto y ahora solo se trata de ampliar de una manera indefinida el actual presente. Sin tener en cuenta la ruptura del equilibrio ecológico que ha causado y que próximamente puede convertirse en una situación letal sin retorno. Este modo de vivirla está bien expresado en lo que advertía Jesús. En los días anteriores al diluvio y hasta el momento en que Noé entró en el arca, la gente comía, bebía y se casaba, y ninguno llegó a sospechar nada hasta que el diluvio se los llevó a todos. Lo patético de la situación actual son las advertencias muy concretas de los científicos que no cesan y que nadie desmiente, pero que no provocan en los responsables irresponsables ninguna decisión que cambie el rumbo, restablezca el equilibrio y evite la catástrofe. Y tampoco la ciudadanía se levanta para detener la catástrofe que nos puede sepultar a todos. Y eso que decimos, que existe democracia, que es el poder de decidir de la gente. Objetivamente, vivimos una situación apocalíptica, pero no por una catástrofe cósmica que nos atenga y acabe con nosotros, como contemplan, por ejemplo, los apocalipsis sinópticos, sino por la catástrofe producida por nosotros mismos, que hemos empleado el empoderamiento debido a la ciencia y a la técnica, no para optimizar la naturaleza y a nosotros en ella, sino para envenenar el aire, necrosar los océanos, acabar con gran parte de las especies vivas
y destruir nuestro hábitat mediante la alternancia cada vez más acentuada de inundaciones y sequías provocada por la ruptura del clima. Causa gran consternación comprobar la insensibilidad de los que tienen poder respecto de la muerte de los demás, índice de su absoluta deshumanización. Pero lo que parece inaudito es, y es por la irracionalidad que conlleva, es que no pongan correctivos a tiempo sabiendo que la catástrofe que están provocando va a acabar también con sus vidas. Lo saben, pero no quieren hacerse cargo porque viven en la ilusión de que si viene el fin, su poder los librará y seguirán su carrera triunfal. No se hacen cargo de que todos vamos en el único barco de la humanidad y nos hundimos o nos salvamos todos. Y no caen en cuenta porque son orgánicamente humanos y tienen desarrolladas muchas cualidades humanas, pero carecen de calidad humana, se han deshumanizado. Esta es la tragedia de todos. Las negatividades y los peligros inminentes que hemos anotado se deben, pues, en gran medida a la deshumanización que entraña esta falta de solidaridad y, más radicalmente, esa entrega al poder. Así pues, el drama, Dios quiera que no sea tragedia, de esta situación se debe a que ese empoderamiento no está diseminado en toda la especie humana, sino restringido a una pequeña parte de ella que utiliza ese poder para elevarse sobre ella, para oprimirla y cada vez más para desconocerla, para desprenderse de ella e ignorarla. Por eso, sean cuales sean las normas y procedimientos, no hay democracia en ningún país del mundo, porque ella consiste en el poder del demo, es decir, del pueblo como tal, no solo de todo el pueblo, sino del pueblo como conjunto consciente, libre y articulado, un poder razonable que se ejerce mediante la deliberación en todos los ámbitos. En este orden establecido impuesto por las corporaciones, el sujeto son individuos que supuestamente son autónomos y juegan cada quien su propio juego, pero que en realidad lo juegan dentro de las reglas de juego impuestas por ellos y mediatizados en gran medida por los parámetros de la propaganda que se llegan a investir como si fuera la mera realidad, lo propio de él. Por eso es crucial que haya verdadera democracia real, pero no la habrá mientras no haya una masa crítica de seres humanos que sean tan consistentes que puedan vivir con libertad liberal. Es decir, que la realidad los afecte, pero que no les influya, que vivan desde su yo más genuino. Este yo más genuino incluye desarrollar al máximo sus potencialidades, pero no para prescindir de los demás o prevalecer sobre ellos, sino para establecer con ellos sinergias basadas en la entrega de sí de cada uno, gratuita, horizontal y abierta, para construir comunidades y asociaciones que den lugar a un cuerpo social robusto en el que pueda apoyarse el gobierno y el Estado, genuinamente democráticos, y resistir así a la gestión de los grandes financistas y de las corporaciones, y los hagan entrar en razón, es decir, formar parte de estas. Aporte insustituible del cristianismo a la alternativa superadora. El aporte del cristianismo consiste, sobre todo, en formar y cultivar estas personas consistentes, con libertad liberada,
que no aspiran a la autarquía, porque se saben hijas, ni a llevar la voz cantante, porque se saben hermanas. La consistencia se debe a que su vida se apoya en la relación fraterna de Jesús, que nos hace hijas e hijos en su Padre, y en la relación del Padre que nos hace participar de su vida, y en la del Espíritu que ambos derramaron en cada ser humano, que nos mueve desde más adentro que lo íntimo nuestro y que nos posibilita responder con lo mejor que tenemos y vivir así como hijos y hermanos, formando pues un nosotros con todos. Nos referimos a un nosotros real, porque la respectividad es una realidad, digamos, física, que nos afecta con mayor o menor intensidad dependiendo de la densidad de cada uno y que nos afecta positiva o negativamente dependiendo de si esa densidad es humana o inhumana. Si eso decimos de la respectividad, que es una realidad, digamos, posicional, mucho más y con la misma intensidad y efecto, tenemos que decirlo de las relaciones de entrega de nosotros mismos, horizontal, gratuita y abierta, o de las relaciones meramente de conveniencia o de explotación y dominio o de exclusión, que es una denegación expresa de relación, porque estamos estructuralmente vertidos unos en otros. Estas relaciones fraternas, aceptadas y correspondidas, no suplen ninguna carencia nuestra, pero nos posibilitan vivir cuando no tenemos elementos para vivir y cuando nos hacen la contra. Esas relaciones, insistimos, aceptadas y correspondidas, nos dan libertad para vivir humanamente en cualquier coyuntura, es decir, para no depender de los opresores y poder así crear ámbitos alternativos y desde ellos encaminarnos a construir una alternativa superadora. La libertad consiste en vivir en y de esas relaciones que nos dan vida y a través de las cuales también nosotros la damos. Ahora bien, tenemos que vivirlas con asiduidad y de corazón para que a través de ellas podamos alcanzar una libertad efectiva y duradera respecto de la presión que nos hace el orden establecido. Tenemos que enfatizar que este aporte solo puede darse si el cristianismo no se identifica con una institución, con sus doctrinas, preceptos y ritos, sino que se entiende como la comunidad de seguidores de Jesús que viven personalizadamente en su seguimiento las relaciones de hijos de Dios en el Hijo y de hermanas y hermanos en el hermano universal, y que como expresión de esa filiación y para potenciar el ejercicio de esa fraternidad, tratan de desarrollarse lo más posible, poniendo a valer todas sus potencialidades, ayudándose mutuamente y entrando en una continua emulación. Y todo esto para que la realidad a la que pertenecen y que el Creador les ha encomendado dé de sí superadoramente, realizándose así el bien común. Esta comunidad cristiana universal que se realiza en cada comunidad local articuladamente está sin duda estructurada, pero sus estructuras, ministerios y carismas están todos dirigidos a lograr el mundo fraterno de las hijas e hijos de Dios, que es lo único escatológico, lo único definitivo. En el cielo no habrá ningún cura, ningún obispo, ningún papa, ningún teólogo, tampoco ningún doctor universitario. Habrá solo hijas e hijos de Dios. Todo lo demás se queda aquí. Es para ayudar a eso. Por lo tanto, si yo me identifico con lo que es solo funcional, pues entonces me quedo aquí. Esta comunidad cristiana universal que se realiza en cada comunidad local, esto que hemos dicho,
está en el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en la primera consideración que se hace de por qué se dice esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y considerando, dicen, familiarmente. Hay que decir que esta exigencia de la realidad humana que nos lleva a comportarnos fraternamente es una exigencia trascendente que pudo visualizarse en esa Asamblea Universal del año 48, en la que la mayoría no era cristiana, al haber discernido que el individualismo competitivo de países, clases y sujetos fue el que llevó a la guerra más destructiva y mortífera de la historia humana. Y que por eso el cultivo asiduo de esas relaciones fraternas eran absolutamente imprescindible para que no se repitiera esa catástrofe tan deshumanizadora que habían sufrido en carne propia, sino que se abriera paso una alternativa superadora. Hay que decir que esa alternativa se fue dando en las dos primeras décadas de la posguerra. Han sido 2 décadas ejemplares en Europa. Este horizonte duró entre nosotros desde el comienzo de la democracia hasta que a mediados de los años 80 se impuso el horizonte neoliberal a través de la propaganda liderizada por las corporaciones globalizadas y el capital financiero, que desconoce absolutamente las relaciones que constituyen a las personas y solo concibe individuos que buscan prevalecer para lograr sus fines, que no son otros que los que cada quien se da a sí. Al imponerse ese horizonte, quienes vivían desde esas relaciones filiales y fraternas se encontraron sin eso. Esto es muy interesante. Hasta entonces en Venezuela regía un horizonte que podemos llamar cristianismo secularizado. O sea, los valores de laboriosidad, de justicia, de equidad, de solidaridad, eran moneda de cambio. No digo que fueran moneda de uso para cada uno, pero sí moneda de cambio. Es decir, que si un empresario había obtenido su dinero fraudulentamente, tenía que hacer ver que no era así. Porque si la gente captaba que eso era fraudulentamente, no tenía ningún prestigio. Sin embargo, cuando se impone el horizonte neoliberal, basta que uno tenga mucho dinero establemente para que sea un partido. Nadie le pregunta cómo lo ha obtenido. Ese es el cambio total de horizonte. Yo ciertamente me sentí sin piso. Caramba, hasta aquí he estado viviendo en un horizonte compartido. Ahora estoy out. Por eso, quienes no vivían muy personalizadamente y como buena nueva, sino como mero deber o disciplina de la organización, dejaron de practicarlas o lo hicieron solo compensatoriamente. Es decir, para balancear la entrega a ese orden establecido, individualista e insolidario que se imponía y al que no podían resistir. Por eso el cristianismo, que entre nosotros se expresó en Medellín y Puebla, se fue adelgazando y se ha vuelto minoritario. Gracias a Dios, en nuestro país sí se expresó en el Concilio Plenario Venezolano del año 2000 al 2005, aunque hay que decir que ese acontecimiento de gracia se fue diluyendo rápidamente. Sin embargo, hoy el Papa Francisco encara muy concreta, carismática y convincentemente este modo de vivir el cristianismo que estamos proponiendo y lo propone con verdadera autoridad, como la voluntad de Dios para esta situación y como alternativa superadora de la dirección societaria
que nos está llevando al desastre y que a pesar de que lo reconoce, es incapaz de cambiar de rumbo. El ejemplo más claro es la reunión en el año pasado en Egipto respecto del clima. Ahí expusieron los científicos todo lo que hemos estado diciendo y nadie lo refutó, pero no se tomó ninguna decisión. Pues por eso digo, ¿cómo podemos ser tan irracionales? Por eso, lo que estamos proponiendo en la propuesta cristiana se lanza no solo a la comunidad cristiana, sino a toda la humanidad, y no de un modo ideológico, sino concretándolo para cada grupo humano y para cada situación. La encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, es la expresión más orgánica. Naturalmente, este modo de concebir y vivir el cristianismo ha de ser alimentado en la oración, en la contemplación de los evangelios personal y comunitaria y en la práctica comunitaria de la Cena del Señor. Pero también esa práctica situada de la fraternidad de las hijas e hijos de Dios, vivida como alternativa superadora de esta situación, llena de sentido esas prácticas de alimentación cristiana, que si no, tienden a rutinizarse o al menos a volverse meramente compensatorias. Hay que decir que el ambiente es tan desgastante que esas relaciones trascendentes de hijas e hijos de Dios y de hermanas y hermanos de Jesús de Nazaret y en él de unos con otros, si no se cultivan asiduamente e insistimos como buena y alegre noticia, no tendrán fuerza para sobreponerse al ambiente, ni menos para ir creando vivencias, relaciones y ambientes alternativos. Esta es nuestra apuesta de base y creemos que en eso debe concentrarse el cristianismo si quiere conservar su fidelidad y su genuinidad y si quiere tener relevancia histórica. Que así sea. Agradecemos al padre Pedro Trigo por sus palabras y ahora vamos a recibir en una primera reacción al profesor doctor Luis Morales, economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Liderazgo Político y Dirección de Instituciones Político-Administrativas de la Universidad de Alicante, director del doctorado de Ciencias Económicas, profesor de Ética y Economía en LUCAP, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Tecnológica en Línea, UTEL, en México. Profesor invitado de la Universidad Técnica de Cotopaxi y de la Universidad Técnica de Ambato, ambas en Ecuador. Ha sido miembro extraordinario del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria, España. Con un aplauso recibimos al doctor Luis Morales. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a Néstor y el padre Antonio por la invitación que me hacen y el honor que se me confiere al comentar el documento de trabajo del padre Trigo, el cual trata un tema evidentemente de mucho interés, no solamente desde el punto de vista teológico, sino también desde el punto de vista económico, que es de lo que yo puedo hablar un poquito. En efecto, un poco para resumir, es muy interesante el comienzo del documento del padre Trigo, precisamente cuando se refiere a los sujetos protagonistas en la sociedad de hoy, que son él las llama corporaciones globalizadas y los grandes financistas y las grandes potencias, ¿no?
y que por eso sus mercancías y sus personas se mueven por todo el mundo, ¿no? Y tienen la capacidad de ejercer y de tomar el poder, ¿verdad? Con un carácter que él denomina muy acertadamente insolidario. Ya en 1985, el cardenal Ratzinger, en esa época, o Benedicto XVI, ya de alguna manera se refería a eso en un documento que publicaba sobre ética y economía de mercado. Él en ese documento del 85 afirma que precisamente ese modelo neoliberal es incompatible con la ética porque las acciones de voluntad moral precisamente pueden contradecir las reglas del mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues la única forma en que las reglas del mercado efectivamente funcionen es bajo el supuesto de un consenso moral entre todos los ciudadanos de una nación, de una economía, ¿no? En ese mismo contexto se presenta una alternativa moral a la economía de mercado, al modelo neoclásico, que es precisamente el marxismo, ¿no? Que se presenta como un planteamiento a partir de un control justo para limitar los efectos benéficos del egoísmo individual para algunas personas, ¿no? Y lo cual, para efectos nuestros, se termina traduciendo en una economía administrada, ¿no? Una economía administrada donde las leyes de la historia terminan prevaleciendo sobre el dominio subjetivo de las personas, ¿no? Ratzinger a la final llega a la conclusión de que ambas posiciones terminan siendo muy deterministas porque en una prevalecen las leyes del mercado sobre las personas y en la otra prevalecen las leyes de la historia sobre las personas, ¿no? Entonces, el documento del Padre Trigo es muy interesante porque precisamente hay que buscar una forma alternativa de estudiar y comprender esa realidad, ¿no? Esa realidad que el Padre Trigo define como una red inextricable de relaciones que configuran una estructura dinámica, ¿no? En una época definida precisamente por la elección humana, que es el objeto de estudio de la economía, entre otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Esa elección humana se configura de unos elementos que tienen que ser muy relevantes, ¿no? Y que están subyacentes en esa propuesta del Padre Trigo, porque esa elección humana se tiene que terminar alimentando de la libertad, de la inteligencia, de la voluntad y de las dinámicas sociales de las personas, ¿no? Todo eso es lo que termina configurando un sistema complejo de creencias y de representaciones teórico-técnicas que terminan influyendo sobre la acción humana. Y hacia allá probablemente es hacia donde tiene que apuntar una economía con un rostro cristiano. Es posible que efectivamente los sujetos que detentan el poder actualmente deseen un ser humano sin libertad, como comentaba el padre en su presentación, ¿no? Un ser humano que esté al servicio de los demás, ¿no? El problema es que esa alternativa al modelo neoliberal o lo que se nos presenta como una alternativa, como dice Ratzinger, es tan determinista como la primera, ¿no? Porque a la final los que terminan detentando el poder terminan siendo o pudiendo ser unos caudillos que operan bajo la premisa de un planificador central, ¿verdad? Y eso lo que supone es que tienen la capacidad, o ellos creen tener la capacidad de pensar y decidir por los demás lo que es mejor para todos, ¿no? Terminan siendo unos actores políticos, ¿verdad?, que en nombre de una alternativa antisistema asumen el papel de profetas o de dioses artificiales y se aprovechan a veces de las situaciones de pobreza, en algunos casos generadas por ellos mismos, para crear programas de dependencia disfrazados de subsidio. En la sección final del documento del Padre Trigo, que él denomina el aporte insustituible del cristianismo a la alternativa superadora, el Padre Trigo, como ya lo comentó, nos habla sobre la solidaridad, que es una característica muy importante en ese proceso humanizador de la sociedad y el cual el Padre Trigo en su ponencia lo comentaba, ¿verdad? Está conformado por unos individuos competitivos, ¿no? Uno de los problemas precisamente que se tienen a la hora de tratar de
sincronizar el cristianismo con la economía es precisamente el concepto del individuo. Algunos autores como el padre Carlos Valverde en su libro Antropología Filosófica nos propone abandonar precisamente el concepto de individuo. El concepto de individuos como entes autónomos, ¿no? Porque el concepto de individuo es un concepto que proviene de la biología, que se utiliza para estudiar los seres vivos y que precisamente supone un grado de autonomía entendida como una liberación de toda solidaridad. Este es un término que Rousseau trasladó a las ciencias sociales para precisamente sus estudios del contrato social. ¿Sí? Y bueno, una de las características precisamente es que termina esa liberación de toda solidaridad termina traduciéndose en el famoso agente económico egoísta. Para incorporar la solidaridad, probablemente hay que cambiar, hay que sustituir ese concepto de individuo por el concepto de persona. Es un concepto antropológicamente más completo que el concepto de individuo, que tiene una relación reflexiva, una conexión con el prójimo, con un ser superior, que maneja el concepto de significado más allá del simple procesamiento de información de forma humana. Ese agente económico en nombre de la búsqueda de una sociedad con una libertad liberada, como bien apunta el padre Trigo. Bueno, pues, antes de la presentación lo comentaba el padre, ¿no? A veces hay esos excesos ideológicos, ¿no? Que terminan por vamos, contaminar unas propuestas muy interesantes. Terminaron desarrollándose en lo que se conoce como el determinismo tecnológico, ¿no? Que plantea que toda actividad organizada bajo los principios de la división del trabajo es necesariamente negativa para el trabajador, por lo que esas actividades tienen que ser sustituidas por formas de trabajo totalmente libres que promueven la autodeterminación del trabajador y le terminan otorgando mayor libertad. Nadie puede estar precisamente en contra de eso, independientemente de que esté a favor de las posturas de la división del trabajo planteadas por Adam Smith, ¿no? Sin embargo, hay una propuesta intermedia muy interesante también que va en sintonía con el planteamiento del padre Trigo, y es la propuesta que hace precisamente Karol Wojtyla cuando reconoce la preeminencia del sentido subjetivo del trabajo por encima de su dimensión objetiva o productiva. Wojtyla argumenta que el trabajo está orientado precisamente al bien común y siempre es un acto de la persona. El trabajo alienante no es un auténtico trabajo para Wojtyla. Y eso, digamos, lo podemos conectar con otro aspecto muy interesante de la ponencia del padre Trigo que tiene que ver con la fraternidad. Comportarse fraternalmente implica que las personas tienen unas motivaciones trascendentes que buscan precisamente mejorar la calidad de las decisiones más allá del concepto de eficiencia o de eficacia. Padre Trigo cita precisamente la encíclica Fratelli Tutti para referirse a esto, donde cita una frase muy interesante, ¿no? El Papa Francisco en esa encíclica sobre San Francisco de Asís decía que San Francisco de Asís no hacía guerra dialéctica imponiendo doctrina, sino que simplemente comunicaba el amor de Dios. ¿Sí? Se trata entonces de la búsqueda de una sociedad buena, y una sociedad buena es una sociedad justa, y una sociedad justa es una sociedad libre donde los intercambios son plenamente voluntarios, como planteaba Francisco de Vitoria, ¿no? Y que a su vez es una sociedad moral, entendida bajo el enfoque de la Ilustración, donde hay igualdad de oportunidades, donde hay tolerancia, donde hay movilidad social y económica, donde hay justicia y donde hay, como decía el padre Trigo, una real democracia. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Luis Morales. Y la segunda reacción está a cargo del profesor Dr. Tomás Straca. Tomás Helmut Straca Medina es un historiador y ensayista venezolano. Se desempeña como director del Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa de la Universidad Católica Andrés Bello. Dirige el doctorado de Historia en esta casa de estudios y es individuo de número de la Academia Nacional de Historia de Venezuela.
No sé si el profesor quiere hablar desde allí, le acercan un micrófono. Ajá. Sí, sí, voy a hablar desde acá, pues creo que la idea era como hacer como lo que hiciera un diálogo. Y nada, primero que nada agradecer a Manuel y a la gente de organizando la Semana de Teología por la oportunidad de dialogar acá con el Padre Trigo, el tremendo reto de hacerlo, y de comentar el interesantísimo ensayo del Padre Trigo, y ahora también el otro ensayo escribió el doctor Luis, son dos ensayos que me preceden. Entonces, bueno, veremos cómo nos va. Yo tomé nada más unos pequeños apuntes porque me había dicho Manuel que era como unos 5 minutos, porque sería esto como detonante para tal vez hablar un poco más. No sé si habrá después chance de hacerlo, pero bueno, sin más preámbulo. El texto del Padre Trigo llamó la atención por varias razones. Sin embargo, hay unas que se centran de forma mucho más clara con lo que es mi ámbito de desarrollo profesional. Ajá, sí, así yo creo que todo mundo se oye, ¿no? El texto de Padre Trigo me llamó la atención por muchas razones. Ustedes lo oyeron, no hace falta abundar demasiado más en toda la cantidad de ideas que presenta y que nos hacen pensar y nos hacen reflexionar, que nos confrontan a veces con lo que nosotros ya teníamos visto o no habíamos visto y comenzamos a ver a partir o comenzamos a reparar a partir de oírlo, en mi caso de leerlo. Pero hay algunas que de forma bastante clara se relacionan de modo directo con lo que es mi ámbito profesional. Estoy ante un texto de filosofía de la historia o un texto en el cual la reflexión cristiana, la reflexión teológica sobre lo histórico demuestra cómo el análisis de la historia y el análisis de la búsqueda de algunas líneas y algunas tendencias en el desarrollo histórico de la humanidad permite llegar a reflexiones éticas y a propuestas concretas para la construcción de un mundo distinto y de un mundo mejor. Yo creo que esa es la llamada fundamental del Padre Trigo, que no lo hace como historiador, lo hace como teólogo y que nos está llamando en última instancia a construir, no sé, el Padre me corregirá, el reino de Dios, es decir, la convivencia entre todos nosotros bajo unas reglas definidas por el respeto de la dignidad de los demás. La deshumanización con poder, me gusta esa frase, no me gusta lo que describe, pero me gusta la frase como puede captar, como puede delinearnos aquellos grandes retos en los que estamos. ¿Y cuáles son estos retos? Aquí viene la segunda parte, esencialmente filosófico del histórico, en todo caso, de la teoría de la historia. Los grandes problemas con los que nos enfrentamos los historiadores es el tema de las rupturas y las continuidades. Es la ABC de la historia. Es decir, qué cosas cambian y qué cosas no cambian tanto. Padre arranca su texto diciéndonos, señores, estamos en un momento de cambio. Esta idea del momento de cambio está presente en el siglo XX, en el siglo XVIII, de forma muy recurrente en la historia, pues cada vez los cambios van lo suficientemente rápido como para que nosotros en el transcurso de una vida veamos cambios sustantivos a nuestro alrededor. Esto no respondía normalmente a la experiencia de los hombres y de las mujeres antes del siglo XVIII. Normalmente la gente moría, nacía, crecía, vivía y se moría en un mundo que no cambiaba esencialmente lo que había sido antes. Pero a partir de las últimas décadas del siglo XVIII, cualquiera que habla de su juventud en la madurez o en la vejez puede hablar de un mundo que puede resultar extraño y ajeno para los más jóvenes o para los niños. Esta idea de cambio, entonces, que es una angustia propia de la modernidad, una inquietud propia del mundo moderno, en este momento adquiere otras dimensiones. Estaba leyendo el texto del padre, me acordé que justo ayer me comentaban de una reunión que tuvo la socialdemocracia alemana y hablan del Zeitenwende, este momento de transición que dice que están viviendo ahora. Muy centrado en el caso europeo y todos los retos que implica Ucrania y todos los retos existenciales que eso tiene para Alemania. No es el caso de hablar en esto el día de hoy, pero hay que ver lo que significa para Alemania pensar en la necesidad de rearmarse. Esto es un reto ético para el pueblo alemán y es una cosa que está planteado el día de hoy. Bueno, ya se decidió, 2% del PIB va a ir para armas después de lo de Rusia. Un momento de cambio.
Esos momentos de cambio en distintos ámbitos, en distintos planos, se están dando en el mundo. Y el padre presenta algunos de estos cambios, un poco en el espíritu de lo que están también planteando otros, también pensado un poco en Yuval Harari. Y uno se pregunta, y este es digamos, la nuestra, lo que puede ser mi reflexión sobre el texto del padre, ¿qué es esencialmente lo nuevo y qué es esencialmente lo viejo? No siempre algo que parezca nuevo lo sea realmente, sobre todo en cosas que se refieren a la actitud de las personas. Es decir, aquello del vino viejo en odres nuevos es una cosa bastante común en la historia de la humanidad. Tenemos que tener cuidado con esto. No siempre lo que parece muy viejo y parece ya completamente periclitado, como se puede, completamente dejado atrás, es de forma absoluta atraso o algo quedado en el pasado. Muchas veces allí hay más cambios de lo que nos imaginamos. El padre plantea varias cosas que son interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el día de hoy estemos ante un mundo global, que se puede hablar de un mundo, de una historia universal, por primera vez de verdad en la historia, y no de un conjunto de historias que las metíamos en un conjunto, un grupo de historias distintas que las metíamos en un conjunto y le poníamos una etiqueta de historia universal. Esta idea de esta historia universal, que por fin lo es, porque estamos todos, tomé la nota, estamos todos virtualmente, todos, es decir, al mismo tiempo todos podemos vernos, todos podemos hablarnos, todos podemos tener cosas de que nos enteramos inmediatamente de lo que puede ocurrir si hay un terremoto en Turquía, o hablamos esta noche con nuestros primos que están en otra parte, al otro lado del mundo, etcétera. Esa historia en la cual, sin embargo, no todos son sujetos de la historia. O, por ejemplo, el otro aspecto que llama la atención, esta falta de conciencia de la condición de sujeto de la tierra, del Adamá, de que somos parte de la tierra. Son estas dos actitudes algo radicalmente nuevo, donde hay una historia, hay un proceso global en el cual unos deciden y otros tienen que ver cómo se apañan a él. O esta falta de respeto de la tierra, o esa sensación de que somos algo distinto, estamos por encima de la tierra, es algo radicalmente nuevo. Probablemente no lo es en el sentido inicial. El padre lo dice. Fíjense ustedes como la Biblia misma señala que hay otros que no son personas. Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Dónde está estructura? ¿Dónde está medularmente lo nuevo? En la escala, el nivel y la profundidad en que esa deshumanización con poder, como la llama el padre, puede llevarse a cabo el día de hoy a través del desarrollo de la tecnología. Creer que hay superhombres y hombres inferiores, bueno, hace 150 años se hablaba de eugenesia y antes todos los sistemas de casta en última instancia se basaban en esto, pero el día de hoy en un laboratorio estamos probándolo en serio. Creer que la tierra es algo que podemos explotar sin tener conciencia sobre ello. Los humanos tenemos una larga historia deforestando y contaminando, pero el día de hoy lo podemos hacer a tal punto de que como lo dice el texto, por primera vez nuestro apocalipsis no puede ser producto de, no parece ser, la idea del apocalipsis no puede ser tan asociada a un desastre cosmológico, a un desastre antropológico como lo podemos desarrollar ahora desde las bombas atómicas hasta lo que estamos haciendo en la Tierra. No siempre explorar la tierra o llevar esa inconsciencia de la tierra y con esto de la condición de que somos parte de la tierra se hace particularmente más patética cuando estamos explorando y conquistando otros planetas. La actitud no es esencialmente distinta de quienes tomaban una nao e iban a América o iban a África. Miguel Santángel financiando a Colón no es muy distinto a Elon Musk financiando un viaje a la luna. Pero, ¿dónde está la diferencia el día de hoy? Pues, que nos tenemos que dar nuestra propia tierra, veo que ya tengo que ir cerrando, tenemos que llevar nuestra propia tierra a donde estamos para seguir sobreviviendo y a pesar de que para nuestras propias conquistas y para ir expandiendo el control que tenemos sobre el mundo, es tan clara nuestra condición del sujeto histórico o del sujeto terrestre y sin embargo, a pesar de ello, no tenemos conciencia con las catastróficas consecuencias que eso puede tener. Le agradezco al Padre la oportunidad de hacernos pensar sobre estas cosas.
Bien, si quieren ahorita en brevísimos minutos, el padre Pedro nos puede dar las reacciones a los comentarios. Ustedes saben que me toca ser el malo de la partida, así que, bueno, pues, Bueno, yo les agradezco mucho lo que han dicho y bueno, la manera tan benévola como lo han visto, ¿no? Quisiera referirme solamente a dos cosas. Una primera, respecto de lo que tú decías de individuo. No, y yo creo que no, que es el ser humano es individuo, sujeto y persona. Es las tres cosas, ¿no? Entonces, lo más valioso del ser humano sí es ser persona. Yo soy persona por las relaciones de entrega de mí horizontal, gratuita y abierta, respondiendo a las relaciones que han tenido otros conmigo. Yo por eso soy hijo. Yo no soy el primero que me relaciono, ¿no? O sea, la cría humana es la cría más desvalida de los animales, la única cría que no puede subsistir sin la ayuda de otros. Por eso el niño nace absolutamente autocentrado. Y esta es una tendencia que va a perdurar para siempre. Pero si su mamá tiene amor constante, el niño, antes de que pueda hacer ningún concepto, se hace cargo de que un ser que no es él conoce sus necesidades mejor que él y las satisface. ¿Cuál es su reacción? Ponerse en manos de su mamá. Cuando uno ve a un niñito en manos de su mamá, no está solo físicamente en manos de su mamá, no, está entregado a su mamá, pero está entregado a su mamá como respuesta de la entrega de su mamá a él. O sea, que nosotros es verdad que somos imposibles, impensables como meros individuos. Lo primero es que venimos de unas relaciones y que nos entregamos también respondiendo a las relaciones. Pero precisamente para cualificar esas relaciones necesitamos expandir lo máximo que podamos nuestras potencialidades. Vamos a decirlo de la manera más sencillita de todas. Yo digo, lo mío es servir. ¿Y para qué sirve usted? Para tal cosa. Bueno, para tal cosa. Para tal cosa. Si usted no sirve para un carrizo y no se capacita para servir, es mentira que quiera servir. O sea que el ser individuo al máximo es fundamental para ser persona de verdad. Y por eso ser sujeto. Yo me tengo que responsabilizar de mí mismo, de mi condición individual y de mis relaciones. Y también de la realidad que tengo entre manos. O sea, que me parece que no tenemos que elegir entre una cosa y otra, sino que tenemos que ensamblarlas como de la manera como están en la realidad. Que algo, o sea, de las cualidades no se pasa a la calidad, pero la calidad es de las cualidades. Esa es la relación, ¿no? Eso es lo que me parece, ¿no? Bueno, respecto de lo que dice aquí el compañero Tomás, yo lo que quisiera decir es que nosotros no aspiramos al reino de Dios. El reino de Dios es el mundo fraterno de las hijas y los hijos de Dios. Eso será allá, en la otra vida. Aquí solamente el reinado, es decir, relaciones de hijos en el hijo y de hermanos en el hermano universal que aspiran a configurar lo más posible el mundo en que estamos, pero haciéndonos idea de que somos processuales, que nunca lo vamos a conseguir del todo, incluso que podemos desdecirnos. Hemos podido estar muy bien y de repente poner la torta. O sea que siempre tenemos que estar en eso y nada se consolida del todo. El modo humano de ser es ser siempre, siempre. Y por eso lo que decía de que las dos maneras de concebir que el mercado es una maravilla o que el comité central puede decidir perfectamente, los dos aspiran a algo como consolidado, como que funciona. No, 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 no. Todos son ensayos y a ver cuál es más exitoso que el otro y a ver cómo se van acumulando, pero también va a haber que cambiar porque van a cambiar las situaciones. O sea que siempre vamos a estar en proceso. Lo que hace falta, eso sí, como decías, es que
las relaciones sean lo más humanas posible. Pero el resultado de las relaciones, en el mejor sentido, es que las cosas sean más buenas que malas, pero nunca totalmente buenas. No siempre. Bueno, por ahí sería la cosa. Agradecemos al padre Pedro por esta respuesta, por este diálogo, al doctor Luis Morales y al doctor Tomás Estraca por sus lecciones. Bueno, miren, llegamos al final de este momento, porque ahora ¿qué nos corresponde? Ahora, pues los que están en línea, sí nos despedimos hasta mañana, a la misma hora, por el mismo lugar, el mismo canal, pero los que estamos aquí vamos a continuar con las mesas de trabajo. Entonces, vamos a dirigirnos hacia el módulo 2 o el módulo 5, perdón, el módulo 4, módulo 2 o módulo 4, vamos a subir por el ascensor hasta el piso 5 y bajamos un piso para dirigirnos al módulo 3, es que el ascensor del módulo 3 está mal, al módulo 3. El piso es el piso del piso 5, pueden ir pues al módulo 3, ¿ok? Correcto. Entonces, en el módulo 3 estará el refrigerio en el piso 4 y allá hay 4 salones donde nos vamos a distribuir. Escuchen. Mesa 1 y 2 en el salón 341. Mesa 3 y 4 en el salón 342. Mesa 5 y 6 en el salón 343 y las dos últimas mesas en el salón 344. ¿Cómo saben cuál es su mesa? Ustedes se inscribieron en línea y recibieron un correo que dice su mesa. Si no se acuerda cuál es, métase en la que tenga menos gente. Resolvamos hoy rápido las cosas, ¿ok? Pero lo más importante es que las mesas queden equilibradas. No se me escapen, pues.